Continúa la polémica en Honduras por la ampliación del estado de excepción, medida que según las autoridades está dando resultados que nunca antes se habían visto. Aseveraciones que contradicen los expertos de seguridad, quienes mencionan que la violencia se encrudeció a tal manera que dan por perdida esta guerra. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó el viernes a Honduras a reconsiderar el estado de excepción impuesto en el país desde 2022 para combatir la violencia en Honduras. En el tercer examen periódico de Honduras por parte del comité que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, alertó de que el estado de excepción ha sido prorrogado en muchas ocasiones y advirtió haber recibido denuncias sobre graves violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas bajo esta decisión. Asimismo, hacen un llamado a progresar en la desmilitarización de los centros penitenciarios ante el riesgo de comisión de violaciones de derechos humanos. Por otra parte, las Naciones Unidas consideran que debe afrontarse de forma urgente la desigualdad y discriminación que sufren los pueblos indígenas y afrohondureños, los cuales enfrentan múltiples obstáculos para garantizar sus derechos. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, respondió a los críticos que están equivocados porque es erróneo decir que no ha sido efectivo el estado de excepción. Para que tengan una idea, en órdenes de captura ejecutadas tenemos un 85% más de efectividad y en capturas en flagrancia más de un 100% de efectividad. Hemos capturado a 4.000 miembros de estructuras criminales y el 92% de ellos sigue en prisión. Hemos bajado 8 puntos en la tasa de homicidios en 2 años, algo que jamás se había visto en nuestro país. Este año proyectamos una reducción adicional de 6 puntos para un total de 14 puntos en 3 años de gobierno, señaló. No obstante, algunos sectores comparan lo que sucede en El Salvador con el estado de excepción, donde esta medida, a pesar de recibir severos señalamientos, las acciones emprendidas contra maras y pandillas funcionan, y que la muestra está en cómo se redujeron los índices de violencia, y la población en Honduras pide a las autoridades emular estas decisiones al estar cansados de la extorsión y la zozobra. Sin embargo, analistas detallan que la realidad de los salvadoreños es distinta a la de Honduras, ya que en el caso del país 5 estrellas, la narcopolítica provoca estos índices de inseguridad. Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en un foro La Entrevista, iniciando esta semana, lunes 8 de julio del año 2024. Estamos también en vivo para ustedes a través del www.canal11.hn y las frecuencias de Radiovisión Honduras a nivel nacional. Estamos listos para presentarle un tema muy interesante y muy importante para todos como realidad nacional, y es una pregunta: ¿se justifica ampliar el estado de excepción en Honduras, sí o no? Y vamos a tener, por supuesto, las opiniones de expertos para opinar en cada una de las implicaciones que corresponde a este tema. Nos acompaña esta mañana, ella es Angélica Álvarez, ministra de Derechos Humanos. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí en este canal tan prestigioso. Saludamos a la teleaudiencia que se conecta a esta transmisión y estamos aquí para hablar en efecto de la realidad nacional que acontece en nuestro país con un enfoque de derechos humanos. Gracias, licenciada. También nos acompaña el abogado Germán Licona. Él es experto en seguridad y también en derecho. Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días a la ministra Angélica Álvarez, al pueblo hondureño, deseando que la gracia y el favor de Dios reine en los corazones y que el tema que hoy vamos a debatir pues sea de interés nacional para tomar las mejores decisiones. Nos acompaña también el comisionado Juan López Roches, él es inspector general de la Policía Nacional, vía Zoom desde San Pedro Sula. Buenos días, comisionado. Es un gusto, Angélica Hernández, pueblo hondureño, personas que nos escuchan a nivel nacional e internacional, a experto y experta que se encuentra en estudios, don Germán Licona, y la profesional Angélica Álvarez. Es un gusto saludarlos, compartir, debatir sobre temas de interés nacional, en ese caso particular de la seguridad,
aspecto que nos atañe a todos y que es fundamental en el desarrollo del país. Gracias, comisionado general de la Policía Nacional, desde los estudios de Canal 11, allá en San Pedro Sula. Estamos tratando este tema. ¿Se justifica o no ampliar el estado de excepción en Honduras? Y vamos a comenzar con las preguntas a nuestros invitados de este foro. La entrevista esta mañana, licenciada, ¿se justifica estas medidas? Bien, no se trata de justificar las medidas, sino de comprender la realidad nacional que hay en nuestro país y qué medidas debe adoptar en este sentido el Estado de Honduras para poder salvaguardar y proteger la vida de las personas. Pero yo quisiera establecer que la presidenta Xiomara Castro ha sido enfática en el sentido de que el estado de excepción no es una medida permanente, es una medida excepcional, provisional, acorde a la situación que existe en el país respecto al crimen organizado, maras y pandillas y demás. En ese sentido, en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, ante la sustentación de informe respecto a los derechos civiles y políticos, hemos ratificado que esta no será una medida permanente, sino una medida provisional y excepcional, y que la misma será suspendida una vez se haya cumplido con todas las expectativas. Bueno, dice la ministra que no debería ser una medida permanente. ¿Qué opina usted, abogado, y también como experto en temas de seguridad, con el panorama que tenemos en este momento de realidad de país? Bueno, no vamos a desconocer, como bien dice la ministra, la realidad en la que estamos envueltos en una vorágine de inseguridad, que es un tema estructural que por décadas ninguna institución ni la clase política nos ha sabido dar esa respuesta. Y creo que han habido muchos acontecimientos a lo largo y ancho de nuestra vida democrática, aun cuando se recuperó la democracia a partir del 82. No obstante, creo que han habido algunas deficiencias y algunas debilidades institucionales de las cuales el Estado no ha sido el mejor en darnos a nosotros esa seguridad. Consideramos siempre que los mecanismos que utiliza el Estado para atacar frontalmente a la criminalidad transnacional del narcotráfico, el tema de maras y pandillas, debe ser a mediano y largo plazo. Los modelos cortoplacistas los que nos orían es a generarnos una indefensión en general al pueblo hondureño, haciéndonos ser susceptibles y vulnerables hacia el esquema cortoplacista que implica que sea el Estado que salga a las calles a tener un control territorial que siempre lo ha tenido, pero que en algunos momentos ha renunciado por la ineficacia e ineficiencia y la falta de operatividad de algunos actores en temas de seguridad. Consideramos que el tema del presupuesto juega un papel preponderante, pero el compromiso que debe tener las autoridades, la clase política, que nos ha dejado mucho que desear, porque cómo es que en otros países cerquita sí da buenos resultados, un programa que viene a involucrar a las fuerzas del orden y a tomar decisiones asertivas para que se reduzca este flagelo. Claro, a la par va toda una institucionalidad, va todo un proceso en el cual la sinergia que se da permite que cada uno de los actores institucionales pueda sumar al resultado final, que es reducir la incidencia delictiva, particularmente en temas que tienen que ver con el control de llamadas cuando se daba en los centros penitenciarios, con el seguimiento a la ruta del dinero, que es donde aquí se mueven más de 20.000 millones de lempiras al año en tema de extorsión, la reducción de la incidencia a grupos vulnerables como lo son mujeres, menores de edad y niños, y toda aquella parafernalia que pueda sumarse en temas de investigación criminal para que la impunidad no siga galopando en nuestro país. ¿Qué tantos beneficios y qué tan efectivo es este estado de excepción desde el punto de vista de la Policía Nacional, comisionado? Andrea Hernández, gracias por la consulta. Un saludo cordial y respetuoso a toda la población, a los colegas que se encuentran ahí. Desde luego, es una herramienta que ha surtido efectos positivos, globalizado, entendido y calificado como efectivo.
desde luego asociado con otras estrategias, con otros mecanismos, con la dotación de recursos, tanto a nivel del talento humano, su calificación, capacitación, formación, la adopción de recursos en materia de implementar y compra de vehículos para poder cubrir todas las áreas de la red vial, de manera tal que esas estrategias vienen a consolidar un concepto muy importante que nos ha hecho para este momento tener una reducción de casi 10 puntos en materia de tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Tenemos una situación, Andrea, colegas que nos acompañan desde el estudio en Tegucigalpa, que es importante tomar decisiones que vengan a fortalecer, que vengan a apoyar lo que es el esquema de seguridad en el país. En ese orden de cosas, revisando la efectividad del PCM en el país, tenemos una reducción anual de 4% promedio, y en los 2 periodos de las administraciones anteriores, apenas anual, había una reducción de 3 puntos por cada 100,000 habitantes. Sinceramente, con humildad le manifestamos a nuestra población y con mucho respeto que como Policía Nacional no nos gusta hablar de estadísticas, porque se trata de vidas humanas, vida de seres humanos, baluartes, y es importante para nosotros, pero es la medición a nivel internacional en cuanto a lo que es el resultado de la seguridad de los países. Entonces, relacionando anualmente el promedio que tiene que ver con la tasa de homicidios, y que eso ha sido producto de una efectividad del PCM, 4 puntos anuales en esta administración, y en las administraciones anteriores casi los 3 puntos. Cuando hablamos de puntos estamos hablando de 90 vidas, lamentablemente, y con todas las disculpas del caso y con mucha humildad. Así que por cada punto que se alcanza, se evita que 90 personas pierdan la vida. Entonces, en ese orden de cosas, reitero, con mucho respeto, hacemos la valoración como para justificar, como para definir la efectividad de esa herramienta. Obviamente, como Policía Nacional, tampoco hemos proyectado que el PCM sea permanente, pero estamos aprovechando documentarnos, estamos aprovechando enriquecernos en cuanto a nuestros recursos, estamos fortaleciéndonos en materia de recursos del talento humano, fortaleciendo el tema de recursos de vehículos, de infraestructura que sean afines para mujeres y hombres que puedan prestar dignamente el servicio. Entonces, el PCM nos da ese espacio para que podamos finalmente tener obviamente los recursos fundamentales para cuando ya en su momento ya no se dé. En ese orden de cosas es importante que todos sepamos que la población debe argumentar y debe fortalecer y buscar todos aquellos aspectos que vengan a fortalecer la seguridad del país. Entonces cierro con eso en ese primer bloque, Andrea, que el PCM ha sido muy efectivo, ha sido una herramienta que ha venido a contribuir significativamente y positivamente para la seguridad del país, y su ventaja de que es parcial no viene a afectar a la población en su término general, viene a afectar a la actividad delictiva en sí mismo. ¿Qué opina, abogado Licona, con proporcionalidad y con efectividad? Gracias. ¿Qué opina, abogado Licona, de este panorama y de estos porcentajes de reducción en cuanto a homicidios y en cuanto también al promedio de reducción anual? Bueno, los números son fríos y cada número pues indica una reducción o un incremento hacia la incidencia delictiva y hacia las muertes violentas.
yo estoy consciente de la realidad que son seres humanos los que están inmersos, empeñados en esta actividad de atacar frontalmente a la criminalidad organizada y común. No obstante, sé la labor que hace tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Militar del Orden Público, en estar en esos lugares donde no estamos las personas civiles y que son ellos los que no les van a lanzar confites, son balas, y era necesario que invirtieran en temas de logística, invirtieran en temas de investigación criminal, laboratorios criminalísticos y toda aquella parafernalia interesante y necesaria para poder reducir la impunidad en nuestro país. Adicionalmente a ello, también podemos decir que el esfuerzo del gobierno es meritorio, pero queda la duda de que la clase política le esté apostando a esta actividad de reducir la incidencia. Pareciera que quieren justificar y quieren mantener las cosas siempre en índices altos para acarrear más recursos. ¿Y por qué lo digo? Porque desde el 1 de diciembre del 2022, cuando inició esta lucha de atacar frontalmente a través del plan de control territorial, que es una emulación de lo que se hizo en El Salvador, pero mal chepeado, mal copiado, porque la institucionalidad no se involucró, no se articularon los esfuerzos y dejaron solos y acéfalos a la Policía Nacional y a la Policía Militar y a las Fuerzas Armadas de Honduras. Aquí no hubo ningún involucramiento, no vimos una Corte Suprema de Justicia que le apostara a generar esa confianza de impartir justicia. Miren, El Salvador, inmediatamente después del estado de excepción que implementaron, 121 jueces fueron removidos inmediatamente. Lo mismo sucedió con el Ministerio Público. Y aquí seguimos viendo las mismas caras, seguimos viendo la misma inoperancia, la falta de articulación y la falta de un resultado que sume hacia la integrabilidad. Eso es lo que ha dejado que los recursos, que por sí son escasos, vayan tirándose como sal al mar. Creo que los 11.000 millones que tiene tanto las Fuerzas Armadas de Honduras como la Policía Nacional para su operatividad, más los 1.000 millones que destinaron, son importantes recursos, pero que el fruto sería mayor si este involucramiento se diera. Mire, el Congreso Nacional, una clase política maligna y perversa, porque no se le ve una disposición. Se fueron de vacaciones, entraron de nuevo, es el plan de ejecución de la Policía Nacional en relación a las nuevas actividades y le pusieron ahí pues un cierto grado de respuesta inmediata. No obstante, creo que ahí quedó visibilizado que si hubieran hecho las cosas desde el inicio, no después de 15 ampliaciones del estado de excepción, empiezo a escuchar que el comisionado que tiene que ver con CONATEL iba a empezar a bloquear las llamadas cuando seguían saliendo, que la Comisión de Banca y Seguro no ha podido darle el seguimiento a la ruta del dinero, las reformas que necesitan en el Congreso Nacional, se fueron de vacaciones, entró en vigencia este plan y no convocaron para tomar decisiones urgentes e ingentes, que el pueblo está de rodillas. No es posible que cada vez que salga alguien a trabajar tome algunas medidas personales, pero que va expuesto solo a la mano de Dios para que pueda darnos esa seguridad. No desconozco el trabajo que hace la policía. Mire, ahí hay policías que han sido heridos y han muerto en el cumplimiento del deber. Y eso no lo podemos desestimar. Pero si el apoyo fuera integral, creo que los resultados serían más contundentes y más efectivos que la cierta falta de decisión que toman algunos actores políticos en el tema de sumar
a este esfuerzo integral de reducir la incidencia delictiva. ¿Considera entonces, abogado, que esa es la diferencia entre la aplicación del estado de excepción en El Salvador y en Honduras? El hecho de la falta de conjunto, de trabajo en conjunto en la institucionalidad. Así es que no se ve ese apoyo, es cuestionable el apoyo político en este país. Las fuerzas del orden hacen su trabajo y están los números, pero a pesar de reducir, como bien dice el comisionado general, saludos, Juan López Roches, redujo 8 puntos en 2 periodos, en 2 años, pero seguimos siendo el primer país en Centroamérica con problemas altos de incidencia delictiva y el segundo país en Latinoamérica, solo sobrepasado por Venezuela, que aquí lo utilizan como referente para todo y más aún vemos los problemas que tiene este país. Creo que la integración de todos los esfuerzos ya tiene que empezar a darse, tiene que empezar a verse desde el punto de vista de acompañamiento político, porque las fuerzas del orden están haciendo su trabajo. Bien, es interesante también conocer el punto de vista desde los derechos humanos, porque recientemente la Organización de las Naciones Unidas instó a Honduras a reconsiderar el estado de excepción luego de 2 años y dice la ONU que el estado de excepción ha sido prorrogado en muchas ocasiones. ¿Qué opina usted, licenciada Álvarez, desde el punto de vista de derechos humanos de este comunicado que emitió la ONU? Sí, primero en relación a las declaraciones del compañero Licona, no se ha postergado por 15 veces el estado de excepción. El viernes fue el último y es la 12ª vez. En segundo lugar, es importante establecer que venimos de un narcoestado y que este gobierno es un gobierno de transición que está sentando las bases para la construcción de un Estado de Derecho. Eso es bien importante señalarlo, porque justamente el venir de un narcoestado evidencia entonces la debilitada institucionalidad que encontramos en la administración pública, y es lo que ha asumido la presidenta Xiomara Castro, una policía nacional y una policía militar sin recursos, sin logística, sin suficiente presupuesto, con salarios deplorables. Entonces, esta etapa de transición ha significado el fortalecimiento y el rescate en primer lugar, de las finanzas públicas. Hablaba Licona del presupuesto que tenemos, que es deficiente para el trabajo que hace la Policía Nacional y la Policía Militar. Óigame, de 2009 a 2022, a 2021, cuando termina el gobierno del hoy condenado por narcotráfico Juan Orlando Hernández, aumentó la deuda pública de 3.000 millones de dólares a más de 20.000 millones de dólares. Hoy estamos condenados a pagar la deuda pública, es decir, que nuestro presupuesto claramente no responde a la realidad nacional y a los problemas que tenemos. Por cada 10 lempiras que se recoge o que se recauda, pagamos 3 lempiras de deuda pública. Eso ya nos habla de las debilitadas finanzas públicas que tenemos para poder atender a la población. En otro sentido, cuando transitamos de un narcoestado y deseamos o estamos trabajando para construir un Estado de Derecho, evidencia entonces que nos vamos a enfrentar a problemas severos respecto a seguridad, porque cuando avanzamos hacia una protección y seguridad de la población para salvaguardar su vida, es decir, que esto va a significar que el crimen organizado y demás maras pandillas tengan reacción hacia las políticas de Estado que está implementando en este momento la presidenta Xiomara Castro. Es importante también señalar que esas comparaciones que se hacen, que si Honduras está copiando el modelo de Bukele, o lo que me parece delicado que aseverara Licona, que admiramos y que queremos implementar aquí la situación del Estado de Venezuela, por favor. Honduras está construyendo su propio modelo bajo las condiciones de la realidad nacional que tenemos, bajo las condiciones sociales, políticas y culturales que tenemos. No estamos copiando absolutamente ningún modelo, ni en la región centroamericana, ni en la región latinoamericana. La presidenta Xiomara Castro está construyendo un Estado socialista y democrático, así se llama el modelo político que ha adoptado y bajo el cual está construyendo este Estado de Derecho que hoy pues estamos avanzando. Ya nos decía el
el inspector Juan López, que los índices de homicidio, los índices de violencia, incluso los índices de muertes violentas contra las mujeres han disminuido en el marco del estado de excepción, y eso ya nos dice entonces que estamos avanzando y que vamos por un buen camino. Por supuesto que podemos revisar las violaciones a derechos humanos que se hayan cometido en el marco del estado de excepción, y justo cuando se decreta el estado de excepción se instala también una comisión de seguimiento, una comisión de alto nivel donde está el gobierno, está también el Congreso Nacional y otras instituciones concernientes a la violación de derechos humanos en el país, justamente para dar seguimiento a cualquier irregularidad o situación que se dé en el marco del estado de excepción. Pero lo cierto es que los números fríos hablan. También hay que señalar que estos datos no solo son brindados por la CEPOL, sino también avalados por el Observatorio Nacional de Violencia, es decir, que son datos verídicos y no se quiere confiar en el criterio de la policía. También otros organismos internacionales han reconocido los avances que hemos tenido. Y de nuevo recalcar que ante el Consejo de Derechos Humanos, en el marco de la sustentación de informe de Estado por los derechos civiles y políticos, nuestro gobierno, a través de mi participación como representante del Estado de Honduras en el tema de derechos humanos, hemos ratificado ante esta instancia que esta no será una política de seguridad permanente, sino provisional, excepcional, y además hay que señalar que es transicional, es decir, que se encuentra en una etapa de transición, porque todo tiene sus fases, ¿no? Y esta es una etapa de transición para luego poder pasar a la derogación del estado de excepción y también a la desmilitarización, que aquí también ha sido señalado, de los centros penitenciarios. Entonces, ¿qué diría entonces de esto de la ONU? Muchas ocasiones, dice la ONU, y se ha alargado durante 2 años, a pesar de que debería ser una medida temporal. ¿De qué manera debería entonces cambiar para que deje de ser de esta manera, un estado de excepción de emergencia? Sí, el estado de excepción es justamente un estado de emergencia que responde a situaciones puntuales. Lastimosamente, en nuestro país hemos tenido que postergar la medida, o la presidenta se ha visto en la obligación de postergar esta medida debido a que los grupos delictivos, llámese maras, pandillas, crimen organizado, que aún imperan y que están cooptando lo que es el Estado, ¿no? Y la ciudadanía como tal. En ese sentido, estos grupos pues han respondido de manera violenta a las medidas tomadas por la presidenta Xiomara Castro, y eso ha implicado que tengamos que postergar el mismo, porque si bien hemos tenido efectivas respuestas, como bien lo señalaba el representante de la Policía Nacional, pero también es cierto que hemos tenido respuesta de violencia a nivel nacional, y lo hemos visto con estos fenómenos de las desapariciones, de las muertes violentas contra las mujeres, los asesinatos por maras y pandillas, la tenencia de la droga, de las armas y demás, que eso la misma policía lo ha reportado en las incautaciones que ha realizado y todo esto. Entonces, claro que el Estado se ha tenido que postergar. La comisión ha recomendado, ¿no?, la suspensión una vez haya terminado esta etapa transitoria, que es importante señalar, no va a ser una medida permanente de seguridad, porque creemos que para fortalecer el Estado democrático y la construcción de un Estado de Derecho podemos avanzar con otras medidas adicionales que no impliquen la suspensión de garantías. En eso estamos claros y lo hemos asumido de manera responsable como gobierno, incluso ante las instancias de organismos internacionales de derechos humanos como lo es la ONU. Ok, interesante. Ahora, comisionado Juan López, la licenciada señala que las desapariciones son respuesta a las acciones que a través de la Policía Nacional se ejecutan. ¿Cuál es su opinión respecto a las desapariciones que tenemos en el país y de este nuevo fenómeno social que tenemos también? Bueno, licenciada Andrea, siempre desde la Policía Nacional hemos tenido una condición muy propositiva, muy proactiva y muy objetiva. Por eso, en mi condición de inspector general en representación de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad,
siempre hago un llamado a la población, pero a toda la población, sin excepción, con humildad y con mucho respeto, para que todos nos enfoquemos, cada uno a hacer lo que le toca hacer, y hacerlo bien, hacerlo correcto. Esa es la forma de hacer patria, esa es la forma de mostrar patriotismo a esta tierra que nos vio nacer, que nos ha visto nacer y que nos alberga en caso que no hayamos nacido en ella y que nos genera condiciones de convivencia. En ese orden de cosas, la Policía Nacional tiene conformado equipos especializados para poder realizar las acciones y actividades que corresponden a cada una de las áreas donde se manifiesta el delito. Y en ese orden de cosas estamos enfocados y estamos muy comprometidos. Desde luego la población debe sumarse, debe ser corresponsable. Licenciada Andrea, no hay delito perfecto en ninguna parte del mundo. Siempre hay alguien que ve, siempre hay alguien que escucha. Esa persona que ve, esa persona que escucha, le solicitamos con respeto y humildad que sea patriota y que contribuya con la institución policial para que se pueda obtener la información adecuada, pertinente y adecuada, positiva, para poder ir dando las respuestas que correspondan para beneficiar lo que es la seguridad de la población. Son manifestaciones del delito, licenciada Andrea, y la Policía Nacional le toca reinventarse, pero también debemos de reinventarnos todos, porque este es un país de todos. Aquí nacimos, aquí nos desarrollamos, aquí crecimos. Lo más probable es que muramos acá y que nos entierren acá. Entonces es importante que nos hagamos un equipo. Tenemos que hacer equipo, todos los miembros, todos los funcionarios, todos los integrantes de la población, porque todos nos vemos afectados, inclusive aquel que se ve realizando actividades ilícitas, perjudicando y afectando al vecino, a terceros, a segundos, a la familia. También se tiene que reinventar, porque tiene que generarse condiciones para que nuestro país sea atractivo para la inversión extranjera, para que vengan, inviertan y generemos empleos, que esos empleos generen circulantes y que eso eleve la calidad de vida de la población, consecuentemente obtengamos el desarrollo que nosotros requerimos y que nos ubiquemos en la palestra pública dentro del ámbito de la positividad. La Policía Nacional está trabajando, tiene todo el apoyo del Ejecutivo. Nuestra presidenta, la licenciada Xiomara Iris, no ha escatimado esfuerzo para dotar a la policía de todos los recursos. Por eso ese espacio lo estamos aprovechando para poder fortalecernos en las materias que ya lo manifesté en el primer segmento y de esa manera contribuir de forma significativa y progresiva en la seguridad de nuestro país. Abogado Licona, ¿cómo ve este tema de las desapariciones? Nos dice la licenciada que son respuesta a las acciones que realiza la Policía Nacional. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? Es correcto, para una acción, una reacción. Es normal que los grupos criminales organizados en nuestro país se sientan agobiados por la operatividad que desarrollan las fuerzas del orden. Máxime cuando nuestro territorio no solamente es paso de la droga que viene de América del Sur, vía marítima, vía aérea. También el problema lo tenemos más agonizante cuando nuestro territorio se ha prestado o se sigue utilizando para sembradíos de hoja de coca. Eso es delicado porque ya no solo es de tránsito, sino que se produce aquí en el país y eso involucra un sinnúmero de actores que tienen dinámicas criminales diferentes estrategias, diferentes intereses. Y vea usted, cuando encuentran en una reserva una sembradío de hoja de coca con laboratorios y todo, no se encuentra nadie. O sea, ellos manejan mucha información, mucha estrategia y ese es un tema que hemos venido hablando de la infiltración. La infiltración también la hacen los grupos criminales.
Así como tenemos estrategias en el tema de inteligencia y contrainteligencia, también los grupos involucran personas que están dentro de las instituciones de seguridad. Los hemos tenido en actores políticos. No es desconocimiento que tenemos un expresidente ya condenado, tenemos un director de la policía que se declaró culpable y un sinnúmero de oficiales de diferentes instituciones que han participado activamente, pero la responsabilidad de los actores policiales y militares es alar del hilo de la madeja de todos aquellos que supuestamente concurren con estas personas, porque en las mismas instituciones se sabe que hay personas que todavía realizan esas actividades y más aún la de estar sacando información de adentro para que las operaciones no sean un resultado positivo en relación a las capturas. No obstante, también el tema que tiene que ver con la investigación criminal. Miren, adolecer de la investigación criminal es poner en riesgo a toda la población, máxime cuando se dice que hay más del 90% de impunidad. Y yo escuchaba con mucha paciencia al director de la policía cuando decía, de 3.000 capturas en el tema de extorsión, solo un 3% ha culminado en sentencias condenatorias. O sea, es muy paupérrimo, muy débil el resultado jurisdiccional, pero recordemos que un juez no va a hacer magia en los procesos, en la etapa preparatoria del juicio. Tiene que jugar el papel, la investigación, tener la certeza de que las evidencias convertidas en medios de prueba van a permitirle a la Fiscalía armar un requerimiento fiscal nutrido con dientes que permita y que sea difícil votar eso en un proceso, en una audiencia inicial, y al final, ¿qué le queda al imputado? Pues acogerse a una medida de judicializadora porque no tiene cómo en descargo demostrar lo contrario. En ese sentido, todos los actores tenemos que hacernos un nudo y hacerle frente a esta vorágine, porque así los resultados, cuando hay buenas intenciones, está bien, pero cuando esas intenciones no se materializan en el plano político, cuando desde el Congreso no se hace lo pertinente, y vea usted lo delicado. Hay temas que tienen que ver con los derechos subjetivos de las personas en el tema de derechos humanos. Y mire que el decreto 130/2017 que entró en vigencia en enero del 2020, o sea, el Código Penal de la impunidad, como le decimos muchos, redujo las penas en ciertos delitos. Hasta los delitos de extorsión lo habían reducido, de 20 años lo habían pasado a 15, y solo por una reforma que se dio el año pasado lo pudieron volver a endurecer, y que requiere una mayor dureza en el ámbito de la reforma. Adicionalmente, leyes que acompañen el proceso de la policía. La policía adolece en el tema de investigación de esa ley de Chief y no la han aprobado. O sea, qué preocupante que después de 2 años que se conoció, la clase política en el Congreso Nacional no se ha puesto de acuerdo para poner en manos de la policía una herramienta que le va a permitir esa trazabilidad de los negocios oscuros que se dan en torno a los grupos criminales. La Comisión de Banca y Seguro, yo decía, hay buenas intenciones, pero no veo la efectividad y la decisión de estos funcionarios en darle seguimiento a la ruta del dinero. Más de 20.000 millones al año en temas de extorsión, y no digamos toda la vorágine que se maneja y que, ¿dónde está ese dinero? En los bancos. Ahí está el dinero. Entonces, no podemos decir que no hay falta de compromiso en algunos actores políticos, pero que ya este gobierno va culminando, ya va a cerrar su 3er año de gobierno, y necesitamos que esa eficacia y eficiencia se traduzca en resultados, pero que generen sostenibilidad en el tiempo. Los cortoplacistas, los mecanismos no dan resultado, pero si se van sentando las bases. ¿Y qué bases son las que tenemos que sentar? Una policía comunitaria cercana al pueblo hondureño. Me alegró, señor Juan López Rocha, me alegró
que están graduando creo que 2.000 policías en el tema de policía escolar y policía comunitaria. Yo felicito ese esfuerzo, porque es ahí donde con esa policía vamos a llegar a las aldeas, barrios, caseríos, colonias y hacer un acercamiento y una convivencia ciudadana para mejorar también la movilidad ciudadana que se ha visto afectada por los desplazamientos forzados que hacen que nuestros jóvenes y muchos ciudadanos salgan de nuestro país. Bien, aquí hay puntos muy importantes que sin duda alguna hay que destacar. No podemos desmeritar o demeritar el trabajo de la Policía Nacional recientemente, en años recientes, los cambios que ha habido y la forma en que están realizando los procedimientos. Pero también se debe considerar el tema de la sostenibilidad en el tiempo, como lo dice el abogado Licona, y el tema del seguimiento que debe dar el Poder Judicial a todos los capturados. De nada sirve que la Policía Nacional sacrifique incluso agentes en operaciones de alto impacto si luego estas judicializaciones no terminan en nada. ¿Qué mensaje envía que el proceso no finalice, por ejemplo, con una persona en la cárcel durante bastante tiempo, que sería una pena ideal, digámoslo así, sobre todo en temas de extorsión, que son los que se abarcan durante el estado de excepción, licenciada? Sí. En primer lugar, quiero destacar la participación del señor Licona, porque estoy totalmente de acuerdo con cada uno de los puntos que ha establecido, sobre todo porque ha reconocido aquí el problema heredado. El problema heredado, la cooptación de las instituciones del Estado de Honduras a través de sus 3 poderes del Estado. Y eso es importante evidenciarlo porque esa es la herencia de los 12 años de narcodictadura. Es decir, las instituciones de los 3 poderes del Estado invadidas por estos representantes de grupos delictivos. Y como precedente histórico, tenemos el acontecimiento que nunca va a olvidar nuestra historia reciente y es la condena del expresidente Juan Orlando Hernández por sus vínculos con el narcotráfico. Si un presidente tenía esos vínculos y tenía el control de todos los órganos del Estado, que de hecho llegó más allá de lo que pudo llegar Pablo Escobar, ¿verdad?, en la reciente historia de narcotráfico en los diferentes estados. Entonces, eso nos dice mucho y podemos dimensionar la capacidad de control y de poder que tenían a nivel del Estado. Entonces, ¿qué enfrenta la presidenta Xiomara Castro? Ganamos las elecciones en el proceso democrático más concurrido de toda la historia de Honduras. Pero eso no significa que el día que ganamos las elecciones en 2021 desaparecieran los grupos de poder políticos y económicos. Decía Licona, aprobaron ese corrupto, impune Código Penal. ¿Quiénes lo aprobaron? ¿Quiénes lo aprobaron en el Congreso Nacional? ¿Qué bancada? ¿Cuál era la bancada más grande en el pasado y que hoy continúa con poder dentro del Congreso Nacional? La bancada del Partido Nacional del expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces hay que poner en perspectiva ese tema del poder, de que si bien hoy somos gobierno, pero las estructuras de poder político y económico continúan imperando en nuestro país y tienen poder, y tienen control. Las instituciones infiltradas, coludidas, cooptadas, es una realidad y la ha señalado el señor Licona y estoy de acuerdo con él en las impresiones que ha aquí expresado y que el pueblo hondureño también las conoce porque este no es un secreto, esta es una realidad que todos y todas conocemos. Entonces aquí cobra sentido hablar de esa transición no solo política, sino económica, social, cultural en la que estamos nosotros transitando como gobierno. Habla de esos proyectos cortoplacistas. Estoy de acuerdo. El problema de Honduras también ha sido que copia esas recetas de otros países que han funcionado. Por eso yo no estoy a favor que comparen las medidas que adopta nuestro gobierno desde la autonomía, desde la soberanía
que copiamos de otros países, porque no es cierto. Hemos apostado por nuestro propio modelo democrático para sentar las bases de un Estado de derecho. Entonces estamos construyendo nuestro propio modelo. ¿Con quién lo estamos construyendo? Con las personas que eligieron de manera democrática a la presidenta Xiomara Castro y con el resto de la población en el país. Hemos tenido acercamientos con los diferentes sectores políticos, económicos, los movimientos sociales, porque estamos convencidos que es juntos y juntas que vamos a definir el Estado de Derecho, no solo que merecemos, sino que necesitamos en nuestro país. Entonces estamos de acuerdo en dos cosas. La primera es que necesitamos establecer medidas sostenibles que realmente cambien de manera radical las condiciones de nuestro país y que éstas se mantengan en el tiempo y no por un periodo de gobierno. Y en segundo lugar, que es necesario fortalecer los mecanismos que ya existen, la misma política de seguridad, fortalecer la capacidad que tiene la Policía Nacional, la Policía Militar. Mire que para la desmilitarización de los centros penitenciarios, actualmente se graduaron oficiales penitenciarios para poder heredar esa transición, y es que la desmilitarización de los centros penitenciarios sea una realidad y sean los nuevos agentes y oficiales penitenciarios quienes asuman esa responsabilidad. Eso no es una política cortoplacista, porque se ha iniciado un proceso de formación de nuevos agentes y oficiales penitenciarios, no los que estaban, ni en el gobierno anterior ni en este, nuevos agentes penitenciarios. Entonces creemos en la renovación, creemos en que podemos avanzar desde nuestras condiciones que son precarias, no solo a nivel presupuestario, sino también a quienes enfrenta este gobierno. Por supuesto que abrazo también el llamado de atención que hace el señor Licona al Congreso Nacional para asumir su responsabilidad. Pero ¿qué pasa? El Congreso Nacional no es una fuerza unilateral. Hay diferentes representaciones políticas que representan diferentes intereses económicos y políticos. Para avanzar como gobierno y como Estado se ha solicitado la derogación del Código Penal, porque también ese Código Penal es real, que garantiza que se instalen estos modelos de corrupción y de impunidad en el país. Y hemos solicitado y hemos sido enfáticos en ello. Necesitamos un nuevo Código Penal acorde a la realidad nacional, pero sobre todo que garantice justicia real y no justicia selectiva. Ahí está congelado, porque hay un grupo del Congreso Nacional que no quiere avanzar a estos cambios porque ellos han sido parte de instalar este modelo autocrático, este modelo de narcoestado del que venimos, que eso es nuestra historia reciente. Entonces, en eso hay que ser enfáticos. También se debe considerar que al final son vidas humanas y que lo que se busca es tratar de evitar a toda costa que siga perdiendo la vida más hondureños a diario, y es por eso que la población en los diferentes espacios nos manifiesta también como medios de comunicación la necesidad de ejecutar acciones inmediatas que traten de combatir el crimen, que traten de combatir la extorsión. Ya la gente no aguanta más, y estos son puntos que sin duda alguna vienen a aunar a los esfuerzos que se están haciendo, pero sabemos que falta mucho trabajo por hacer. En cuanto a la Policía Nacional, se hace a través de la ONU algunas denuncias de uso excesivo de la fuerza, y quisiera consultarle al comisionado desde San Pedro Sula sobre cómo ustedes también instruyen a los agentes sobre el uso de la fuerza. Gracias, abogada. Tenemos un plan y una planificación integral. En ese concepto o dentro de ese panorama quiero responderle, sin embargo, previo a ello, quiero hablar con contundencia en relación a lo que la institución está realizando para ser sostenible en el tiempo, fortaleciéndose con un proceso de mejora continua. ¿Y por qué? ¿Por qué sostenible en el tiempo?
La Policía Nacional ya no puede trabajar pensando en un solo gobierno. La Policía Nacional está obligada constitucionalmente, como una institución de Estado, trabajar de forma continua y permanente y pensando en las generaciones tras generaciones. En ese orden de cosas debemos de manejar, obviamente, un desarrollo dentro de dos aspectos: las políticas de Estado y las políticas de gobierno, que las de gobierno transitarán y se ejecutarán por el periodo de 4 años. Sin embargo, el del estatal es por los siglos de los siglos, porque el Estado siempre va a existir y obviamente también la Policía Nacional. En ese orden de cosas, estamos reuniéndonos con la Comisión Interinstitucional para retomar un proceso que se vio diezmado por el tiempo, a saber qué habrá pasado. Pero ya estamos fortaleciendo ese criterio, porque solo en una mesa de diálogo, de conversación, las instituciones, a través de sus representantes, vamos a conocer in situ las distintas situaciones que se dan y se tratan como verdaderos patriotas. Y se resuelve en el momento de forma como un hondureño que ama su patria. El viernes se asignaron 150 funcionarios que van a fortalecer la Dirección Policial de Investigaciones. De los 1.250 funcionarios que salieron a la calle el viernes desde el Instituto Tecnológico Policial, que una parte va a realizar su práctica profesional y la otra parte graduados que ya van a desarrollar su trabajo ya como agentes de policía. Estos 150 hombres ya van formados y serán desplegados a nivel nacional. Se presentarán a sus asignaciones a partir del martes a nivel nacional y estos serán distribuidos a los internos de cada una de las unidades de la DPI para las diferentes necesidades en técnico de laboratorio, técnico en lo otro y en otras actividades que ahí se desarrollan para seguir fortaleciendo el criterio del 85% que es la efectividad actualmente de la Dirección Policial de Investigación en los casos que se les ha asignado, porque hay casos que también se le asigna a la ATIC. Entonces, bajo esa dinámica y retomando el caso que tiene que ver con los derechos humanos, porque la política institucional es un respeto total a los derechos humanos. Todas nuestras actuaciones están enmarcadas a ello, pero nos hemos ido más allá. El mando me ha asignado, y por la naturaleza de mis funciones como inspector general de la Policía Nacional, que desde esa dependencia de la Policía Nacional se evalúa el apresto institucional de cada una de nuestras unidades, que es nada más revisar lo que son los recursos que el pueblo nos ha confiado a través del gobierno para que los utilicemos, ver los resultados y el trabajo que se hace con ellos. El resultado que se obtiene y el trabajo que se hace con ellos. Pero también estamos enfocados y nuestra misionalidad nos las instrucciones, las directivas y todo lo que corresponde en cuanto al buen proceder. Entonces, bajo esta dinámica estamos en reuniones en una mesa técnica con los diferentes representantes de los derechos humanos. Justamente esta semana nos reunimos en mi oficina con representantes de derechos humanos de las Naciones Unidas, dándole seguimiento a esas quejas, a esas informaciones que le llegan a ellos y las hemos ido evacuando. Desde luego, hemos recibido algunas orientadas más por las actuaciones desde antiextorsión, que se han elevado las denuncias gracias a lo que hay más confianza y que la gente se atreven a denunciar, pero ya estamos tratando profesionalmente, técnica, científicamente, lo que son las quejas que recibe el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONAPRED y otros que reciban información en relación a esa materia. Somos una institución abierta a lo que son las auditorías, abogada Andrea, abogada Angélica y don Germán Licona. Somos abiertos a la veeduría. Rendimos cuenta a menudo, de hecho nuestra presencia aquí obedece a eso, rendirle cuenta a nuestro pueblo.
Entonces estamos trabajando en esa dirección del respeto a los derechos humanos, a efecto de que en una mesa técnica, como amigos y como funcionarios que queremos este país, vayamos resolviendo todos aquellos aspectos que van afectando y que las revirtamos para que sean propositivas, objetivas y que sumen en el tema de la seguridad del país. Estamos de regreso con más del Foro La Entrevista, esta mañana de lunes, inicio de semana, tratando el tema de la revisión que solicita la ONU a el estado de excepción y si se justifica o no ampliarlo en el país. La licenciada nos mencionaba sobre las violaciones de los derechos humanos y el informe de la ONU señala que se debe revisar las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué tipo de denuncias han recibido ustedes durante este estado de excepción también como Secretaría de Derechos Humanos? Las denuncias en el marco del estado de excepción o cualquier denuncia que implique violaciones a derechos humanos se hacen ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, ante el CONADE. Y en el caso de centros penitenciarios se hace ante CONAPREV y otras instancias. Esta Secretaría tiene conocimiento de las denuncias públicas que hacen o de las denuncias referidas a violaciones a derechos humanos, persecución o amenaza contra jueces, periodistas y defensores y defensoras de los bienes comunes y públicos, que esa es la competencia que tenemos. Así que a ciencia cierta que haya llegado a la Secretaría de Derechos Humanos denuncias formales por violaciones a derechos humanos en el marco de estado de excepción, no hemos recibido. Sin embargo, hacemos monitoreo y seguimiento de lo que acontece en el país a través de los medios de comunicación o las denuncias que hacen las propias instituciones como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y hablan de que están prohibidas las visitas a los centros penitenciarios, que no han dejado ingresar a los familiares, casos de algunas violaciones a derechos humanos que ha cometido la DIPANCO, sobre todo en la zona de Cortés, San Pedro Sula. Eso lo que señalan, pero que esta Secretaría haya recepcionado alguna denuncia formal, hasta este momento no hemos recibido ninguna, pero sí somos parte de la comisión que da seguimiento al estado de excepción para poder hacer sugerencias al Estado de Honduras de suspender el mismo. Ahí está la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional y otras instituciones que trabajan en el marco de seguridad, protección y derechos humanos. Bien, hay un caso en específico que nos llama poderosamente la atención de analizar y es que se dejó en libertad a un sospechoso de haber asesinado a un estudiante del España Jesús Milla Selva, de este instituto aquí en la capital. ¿Cómo analiza usted ese caso y la postura también de la familia que dijo que ese muchacho era inocente, se le dio captura, se tuvo detenido algunos días y luego se tiene que liberar porque simplemente no hay carga probatoria, abogado? Bueno, lo que hemos conocido es lo que salió a luz pública en relación a la captura y que hubo una resolución, un fallo judicial en la audiencia inicial donde se le dictaron un sobreseimiento provisional a la persona encausada. Considero que si la policía tenía las evidencias, los argumentos necesarios para que el fiscal presentara su requerimiento y el mismo, pues, al final un juez competente tomó a bien dentro de la sana crítica, dentro del conocimiento, no establecer un auto de formar procesamiento, pues ya esas valoraciones, quien las hace es el juez. ¿Qué podemos rescatar las personas que estamos viendo como los toros desde la barrera? Que el trabajo de investigación tiene sus debilidades, tiene sus falencias y es ahí donde siempre he dicho que la policía debe estar segura en el trabajo que realice y que deben estar enfocados tanto el fiscal como los investigadores a fin de que cuando se lleve ese caso a los tribunales sea contundente, que un juez competente establezca un auto de formal procesamiento y creo que al final las falencias, por eso bien decía, el involucramiento de más actores policiales en el tema de investigación, establece esa condición. Mire,
el plan de solución radical que, a pesar de que bien decíamos que se implementó de una manera cortoplacista, pero que no se pueden abordar desde ese punto de vista las condiciones subyacentes de los delitos, porque el tema de seguridad es un tema estructural, es un tema transversal a todo el accionar social en nuestro país. Pero sí, vamos afincando y haciendo acciones contundentes para que la previsión juegue un papel más sostenible en el tiempo, y es ahí donde la estrategia nacional en las operaciones debe establecer una ofensiva de seguridad. Y esa ofensiva de seguridad tiene que ir enfocada, tiene que ir priorizada hacia las economías criminales. ¿Y dónde concurren las economías criminales? Concurren en la extorsión, en la venta de drogas, en el tráfico de armas y en el sistema de comunicación de liderazgo que tienen los grupos criminales. Si abordamos en todo ese manjar de acciones, creo que las operaciones van a ser contundentes y al final vamos a estar los hondureños más seguros, pero también no podemos desconocer, Andrea y licenciada Álvarez, que los trabajos que realizan en el ámbito centroamericano los presidentes y latinoamericanos, también hay experiencias exitosas que podemos rescatarlas, podemos apropiarlas y si encajan, podemos adoptarlas a nuestra realidad nacional. Y eso es lo que, por lo menos como personas que conocemos y que hemos estado del otro lado allá con la seguridad por más de 18 años, creo que eso nos permite ampliar el panorama de opciones para que los resultados vayan orientados a reducir la incidencia delictiva. Traigo este caso a la palestra pública porque yo creo que es importante analizarlo y también las diferentes posturas. La familia, por un lado, exige que se limpie la imagen de este joven, pero el subdirector general de la Policía Nacional, Wilmer Torres Saavedra, ha lamentado la decisión que fue tomada por el juez en la audiencia inicial. ¿Qué opina, comisionado, de este caso en donde la Policía Nacional dice una cosa y la Corte Suprema de Justicia dice otra cosa sobre el caso de este joven que fue dejado en libertad? Bueno, en primer lugar quisiera externar, obviamente, nuestro sentimiento de pesar por esa pérdida en razón de las circunstancias que se dio. Nosotros siempre manifestamos y exponemos respeto a todos los sectores del país, sin ninguna excepción, sin evaluar, sin ver de qué estrato social sea la persona. Porque la Policía Nacional es una institución seria, una institución con comportamiento estándar y general, y obviamente su responsabilidad fundamental es generar seguridad. En ese orden de cosas se dio una dinámica en los operadores de justicia. Quisiéramos desde luego dejar para que sean ellos quienes se manifiesten, quienes ellos desarrollen todo lo que concierne. Sí, podemos manifestar que para nosotros priva el derecho a la defensa, así como priva el derecho a inocencia, así como priva todos los derechos que legalmente están constituidos. Sin embargo, obviamente, los organismos de investigación nuestros están fundamentando, están revisando el caso, porque de eso se trata, o sea, demostrar, y nos toca hacerlo como institución policial. En ese orden de cosas, la Dirección Policial de Investigación desarrolla lo que corresponde, lo que conviene, sin ningún sentido de prejuzgamiento, porque debemos de ser objetivos. Definitivamente, como institución policial, tenemos una característica fundamental de ser objetivos, de hacer las cosas correctas, procurar hacerlas al mínimo o al máximo, mejor dicho, hacer las cosas de manera que la institucionalidad prive y que el país,
la sociedad crea en la institución policial. Están los organismos responsables generando y desarrollando cuanto permita y se refiere al caso para poder utilizar los recursos que están a disposición y con ello esa acción no quede impune desde luego. Queremos compartir con la población que la institución policial profesa hoy una doctrina y un comportamiento objetivo de privilegiar el bien común, de ser justa, de ser correcta y de hacer las cosas bien. Así es que el pueblo hondureño, que no quepa la menor idea, no se trata de afectar a nadie, se trata de tomar la decisión que corresponde técnica y científicamente para que se pueda demostrar la culpabilidad y con ello el que cometió el hecho obviamente sea el que pague. Bien, este caso nos parece muy importante porque, por ejemplo, el padre dice, Aarón Flores, conocido como el Papa, dice, lo califican de pandillero de la estructura criminal MS, asegura que tiene pruebas para demostrar la inocencia de su hijo, porque según él, el hijo estaba en la casa cuando asesinaron a ese joven en el Instituto Jesús Milla Selva. Y este caso podría llevarse a una denuncia, sin duda alguna, internacional. ¿Cuál es su punto de vista, licenciada, de este caso en específico en donde se hace esta denuncia de violación a los derechos humanos? En primer lugar, la familia pues tiene toda la autonomía y libertad de poder agotar todos los recursos existentes a nivel nacional y en este caso también a nivel internacional en caso de poder demostrar la inocencia del joven, así como lo ha señalado el padre, y como autoridades pues también señalar que existen las competencias nacionales para poder esclarecer el proceso y dichas acusaciones y denuncias presentadas contra el joven, siempre que debe primar el principio de inocencia y que el joven pueda defenderse con base a todas las pruebas y que se haga justicia, ¿verdad? Tanto con el asesinato del joven que perdió la vida, así como quien está siendo acusado de ser el responsable. Bien, abogado, ¿qué opina de las reformas que están planteando en este momento a la ley, al Código Penal, para que se logre identificar de forma más puntual a los que pertenecen a estructuras criminales y que se logre judicializar de esta manera por separado ya en el Código Penal? Bueno, hablar de las reformas al decreto 130-2017 es hacer toda una revisión del código, en el cual, pues, primeramente que nada, yo diría que debemos de empezar a reformar aquellos tipologías de delitos que tienen que ver con los funcionarios públicos. Mire, aquí no vamos a desconocer que la clase política en nuestro país siempre anda buscando esos recovecos, como dicen, hacen la ley, pero también en la ley está la trampa para su salida. Y algunas reformas tienen que ser orientadas en el tema de los funcionarios públicos. No puede ser que delitos como el de abuso de autoridad, que es tipificado a los funcionarios públicos, sea reducido de prisión preventiva a inhabilitación especial. El Código de 1983 establecía en el artículo 379 de 3 a 6 años de prisión. Y ahora el Código de la Impunidad en el artículo 499 establece de 3 a 6 años de inhabilitación especial. Tenemos que volver a endurecer esas penas para que sea un disuasivo para la misma clase política. Ya no podemos seguir teniendo en ese Congreso Nacional gente que es señalada en muchos delitos nacionales e internacionales. El código en la ley Magnitsky, en la otra ley que tiene que ver con señalamientos, aún que hayan salido absueltos en el tema de las acusaciones que se hizo la Maxi por aquello de fe de ratas, arca abiertas, Pandora 1, Pandora 2, pero todavía persiste en el imaginario colectivo del pueblo hondureño que estos diputados que están en su mayoría en ese Congreso sí cometieron esos delitos. Entonces, ¿por qué? Porque quienes les hicieron los favores son los mismos
que ellos mismos nombraron en una elección de segundo grado. Por eso siempre digo que le vamos a tomar la medida a esta Corte Suprema de Justicia cuando empiecen a caer diputados y vayan a ese ente jurisdiccional, que son los mismos magistrados que hacen de jueces naturales, para ver de qué están hechos, si van a responder a quienes los nombraron. Igual las reformas al Código Procesal Penal, donde establece ese abanico de oportunidades clasistas a la clase política que entra en un señalamiento, en un proceso penal, y tienen que ir a dar allá a la corte para que un juez natural, un magistrado, les conozca el caso. Tienen que ir a los juzgados de criminalidad organizada, cualquier señalamiento. Mire, la misma Constitución dice que en Honduras no deben haber clases privilegiadas. Entonces, ¿por qué los políticos tienen esos grandes canonjías? Desde ahí tenemos que empezar. Posteriormente, los delitos de criminalidad transnacional y común, para que se endurezcan y sean un disuasivo. Y de igual forma se habla lo que es el artículo del Código Penal, el 587, ya contempla la figura de la asociación terrorista, que es lo que he escuchado dentro del plan de solución radical contra el crimen, que van a hacer una reforma en el Código Penal para vincular a los grupos criminales de maras y pandillas en esta vorágine de esta tipología terrorista que ya la contempla el 587. Si la van a hacer, pues puede ser por adición a estos artículos, para que ya se le ponga nombre y apellido a los grupos criminales que deambulan y que generan animadversión general en el pueblo hondureño. ¿Para usted es positivo? Mire, ya está la tipología establecida en el 587 al 590, pero si queremos vincularlo aún más, sí podría ser que se le dé un nombre y apellido a los grupos criminales y que quede abierta para otro tipo de actores criminales que se vinculen en hacer y establecer también las economías criminales como parte de esta reforma que se pretende en el Congreso Nacional. Bueno, han coincidido algunos de nuestros panelistas esta mañana en que no hay modelo perfecto y que prácticamente cada país debe adaptar a su realidad nacional, a su situación que está viviendo actualmente. Se habla mucho de lo que sucedió en El Salvador y de ese cambio que se ve como positivo por parte de la sociedad, porque se logró controlar de alguna manera el delito, pero también se han dado muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos de personas inocentes que permanecen guardando prisión. ¿Cómo evitar caer en esa situación y también cómo también darle respuesta a la población hondureña a las necesidades de seguridad que tienen en este momento? Además de las necesidades de seguridad, también es la necesidad de justicia, y es que se creen los mecanismos óptimos para poder garantizar la misma y que no quede impune ninguno de los delitos aquí ya señalados. Por ejemplo, hay una enorme preocupación respecto a que hoy no hay nadie procesado o condenado por el fatídico golpe de Estado, porque ese acontecimiento permitió que se instalara la narcodictadura en estos 12 años, 6 meses, y esa dictadura permitió que se vulnerara el sistema de justicia más de lo que ya estaba. Permitió que se aprobara ese código penal que es corrupto y que garantiza impunidad a los perpetradores de los diferentes delitos. Entonces, las vías correctas siempre serán generar los mecanismos óptimos y necesarios que garanticen justicia, y no una justicia selectiva, sino una justicia real, y que paguen por los crímenes y delitos quienes los cometen y quienes los han estado perpetrando, y que no se establezcan estas alianzas de impunidad. Se recuerdan ustedes la gran movilización de las antorchas, donde se pedía la Sisi, y lo que lo que pactó el gobierno anterior
fue la Maxi que posteriormente ellos mismos estarían sacando de este país, donde se revelaron solo algunos casos de corrupción, algunos casos que además quedaron en la impunidad, muchísimos de ellos. Entonces, yo creo que aquí estamos de acuerdo todos, pero sobre todo el pueblo hondureño, que tiene esa sed de justicia, tiene esa sed de ver que los grandes criminales, es decir, grupos de poder político y económico, los llamados cuello blanco, paguen por sus crímenes y por todos sus actos de corrupción, afectando las finanzas del Estado de Honduras y afectando de manera directa entonces al pueblo hondureño. Bien, comisionado López, ¿qué tan relevante es para ustedes que se apruebe esta reforma al Código Penal que plantea también la Policía Nacional con estos cambios en la tipificación de delitos, en donde en específico para procesar a los pandilleros y mareros? Fundamental, determinante y muy importante, sencillamente, porque se trata de generar seguridad a todos y cada uno de los seres humanos, mujeres y hombres que viven en este país, que residen en Honduras, que es nuestra tierra que nos vio nacer y en la cual pernoctaremos hasta que Dios pues nos llame a su seno. Sin embargo, es importante lo que usted acaba de decir y en lo que nuestra experta de derechos humanos se ha manifestado. Definitivamente necesitamos nuestro modelo propio. Es importante referenciarse con países que han tenido experiencias positivas, pero cada país difiere al otro. Y de comparar, quizás es en tiempos, pero el mismo país está obligado a compararse con sí mismo de acuerdo a tiempos. ¿Por qué? Porque los países difieren en recursos, difieren en todo, con alguna semejanza obviamente. Y cuando hablamos de modelo propio, queremos en Honduras un modelo humano, porque no se trata de cometer abusos, no se trata de tener la ley a favor y poder realizar lo que a uno se le antoje, no, es enmarcándose en ley. Tenemos que respetar la ley y hacerla cumplir. Y tenemos que cubrirnos en derecho tanto los que aplicamos las normas como la ciudadanía, porque la ciudadanía que sostiene al país, sostiene al Estado, sostiene a los funcionarios, sostiene todo, no es posible que sea objeto de abusos. Eso hay que revisarlo y así se está proyectando. Tenemos que tener respeto absoluto a los derechos humanos. Óigame, hoy somos funcionarios del poder, de lo que es, que estamos inmersos en lo que es la aplicación de justicia. Pero otro tiempo ya no lo vamos a hacer. Imagínese aplicar algo hoy y que se revierta el día de mañana en uno que ya no lo es, porque ya no es autoridad. Entonces, por eso uno debe de tener un enfoque general por el devenir de los tiempos. Eso es justicia. Hay que ser justo. Queremos un modelo justo, que reconozca valores, derechos. O sea, justicia en el sentido de que no haya discriminación. Justicia de dar a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Ese es el modelo que desde Casa de Gobierno, junto con sus organismos de seguridad, se está construyendo, se está definiendo, de manera tal que podamos tener los resultados objetivos y positivos en beneficio de la sociedad, evitando abusos. En ese orden de cosas, definitivamente, con esa nueva estrategia de solución contra el crimen, estamos alcanzando objetivos importantes, estamos haciendo las cosas por la vía que corresponde. Obviamente se trata de ir haciendo y revisando de manera tal que se vaya ajustando las medidas con el tiempo, que se vaya ajustando de acuerdo a la manifestación de la criminalidad. Por eso se está fortaleciendo la institucionalidad, tanto con el tema de formar equipo, con el tema de mantener la mancomunidad de la comunicación y asimismo fortalecerse en recursos. Con el mismo presupuesto estamos comprando 150 vehículos para fortalecer nuestra red vial.
10 vehículos de alta gama, Black Mamba, con seguridad para el que va a operar y para la seguridad de la población, donde se va a poder operar en cualquier parte del país, por complejo que sea la zona y por compleja que sea la criminalidad. Readecuando nuestras instituciones para que alberguen a mujeres con dignidad, porque se vieron construidas solo para jóvenes, solo para hombres. Y ahora nuestra población es el 25% de mujeres. Y la última que salió del ITP, 48%. Eso significa que la institución está teniendo confianza y credibilidad para que nuestras mujeres vengan y formen parte. Y eso ha sido nuestro equilibrio de paz. Porque la mujer, mientras el hombre genera fuerza, pues la mujer genera inteligencia, compasión, tranquilidad, y ese es el equilibrio que hace que hoy la Policía Nacional tenga una nueva mística. Estamos trabajando fuerte en la última línea de nuestra actuación y la que tiene contacto directo con el pueblo, nuestros policías, para trato justo, trato correcto, trato sano y una situación que puedan conocer los diferentes protocolos y manuales para que trabajen dentro del marco de los mismos y que se evite vulnerar derechos, porque de eso se trata. Uno debe actuar a como quiere uno que lo traten, y nosotros queremos una Honduras perfecta dentro de los términos relativos que se pueda, y todos estamos obligados a hacer todo cuanto sea posible y factible para que este propósito sea una realidad. Comisionado, desde su punto de vista, ¿podría entonces esta reforma a la ley penal suplantar el estado de excepción y de alguna manera que ustedes comiencen a trabajar con las leyes que ya se estipulan y no bajo estado de emergencia? Bueno, quiero compartir con usted que esas son medidas que se ven ya implantadas y manifiestas en nuestro plan integral para tratar justamente el tema de extorsión en el país. Eso hoy por hoy lo estamos, por decir así, la población lo está manejando mucho más, o la información se ha vuelto mucho más viral hoy, pero eso forma parte de una planificación que nosotros tenemos. Nunca pensamos en el estado de excepción que fuera permanente, pero sí importantísimo para dinámicas que nos pueda generar la condición de fortalecernos, y ya lo estamos logrando. Y en ese orden de cosas, las reformas obviamente las reformas con la adquisición de recursos, el potenciamiento humano, que estamos proyectando lo que es la formación de 3,000 funcionarios al año, para que con ellos se pueda complementar una estrategia. Justamente, obviamente, esas reformas van a venir a formar parte o va a ser un ingrediente fundamental en el orden de poder desarrollar acciones que vengan a beneficiar la seguridad del país. Desde luego, siempre hacemos el llamado respetuoso para que todos los sectores del país nos unamos. Aún el que comete el ilícito reconozca y sepa que vive en Honduras, y que el hecho de vivir en Honduras hay que amarla, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer lo positivo. De eso se trata definitivamente. Tenemos que educar en casa, tenemos que formar valores en la escuela, en los colegios. Por eso nuestra policía escolar, para contribuir con ese esfuerzo. Por eso nuestro programa de GREAT, para capacitar a los jóvenes en cuanto a la resistencia a la droga. Tenemos todo un andamiaje, por eso nuestros aspectos de prevención, por eso fortalecemos la policía comunitaria para trabajar con el pueblo de hombro a hombro. O sea, tenemos toda una gama que viene a complementar en un esfuerzo fundamental para que nuestro país alcance desarrollo, porque seguridad es fundamental, es la vía fundamental que se puede fundamentar y que se debe reconocer para que alcancemos los niveles de desarrollo que nosotros requerimos y que nuestro país alcance esa plataforma a nivel internacional dentro de los aspectos positivos, que hace las cosas bien, que procura luchar por la seguridad del que visite Honduras, que el inversionista pueda venir y que haya un clima de seguridad completo, y que en esa situación podamos tener una Honduras diferente. A eso debemos apostar. Así es que como Policía Nacional,
como Secretaría de Seguridad estamos haciendo lo nuestro y con eso queremos manifestarle a la población que no estamos escatimando esfuerzos, aún ofrendando nuestras vidas para que Honduras sea una realidad como la Honduras que hemos soñado, y definitivamente agradecemos el esfuerzo del gobierno central a través del Poder Ejecutivo en dotarnos de los recursos que gracias al tributo de la población se está dando. Y eso es importante considerarlo allá, compañeros y compañeras. Ahora el ciudadano tributa más porque hay más confianza en la institucionalidad. Ahora la Policía Nacional llegan más personas para enrolarse y formar parte de la institución, porque está siendo una alternativa de desarrollo y una alternativa de trabajo también, pero más allá que eso, una institución en la que se está confiando en cuanto a sus principios, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su dinámica, sus estrategias en pro del desarrollo del país. Estamos luchando, estamos trabajando y poniendo el máximo de nuestros esfuerzos, todos y cada uno de los que formamos parte de esta institución, sus hombres y mujeres. Regresamos con más del Foro La Entrevista esta mañana de lunes, y también vamos a tocar el tema de la intervención de los centros penitenciarios, porque el organismo de la ONU cuestionó el avance de la desmilitarización y habló también de la muerte de las 46 mujeres que lamentablemente perdieron la vida en una reyerta dentro de un centro penitenciario, lo que provocó también que las autoridades delegaran esta misión de intervención a la Policía Militar, las facultades. Pues, ¿qué opinan nuestros invitados esta mañana de esta situación y por cuánto tiempo más debería estar intervenidos los centros penales? También, abogado Licona. Bueno, antes de tocar ese tema, solo quería referirme a un comentario que hizo la licenciada Álvarez en relación a la justicia, garantizar la justicia restaurativa, que es lo que al final, cuando alguien se siente soslayado en sus derechos constitucionales, pues busca eso. A pesar de que venimos hablando siempre del 2009, de que un golpe de Estado, que fue una realidad. Pero también este gobierno, entrando a este gobierno, se recetó una amnistía política. Entonces, ambos bandos, tanto el de un lado y el de otro, gozan de ciertas prerrogativas que le da el poder y de hecho ya esta lleva implícita la reparación de daños. Mire, yo no puedo estar llorando sobre la leche derramada. He tratado de ser imparcial en el tema de seguridad porque no puedo meterle un ingrediente político a un tema tan sensible que detrás de las cámaras hay un sinnúmero de personas que han perdido un familiar. Sé que también en ese proceso se perdieron vidas muy importantes, pero debemos ya de cambiar ese video y retomar el esfuerzo que está haciendo la presidenta desde que asumió el 27 de enero hacia adelante, porque no podemos estar volviendo a estar recordando el pasado cuando, si bien es cierto, dentro del mismo pasado ya hay personas que, si la justicia que no se hizo aquí en Honduras, la está ejerciendo otro país con las extradiciones. Y de igual forma, quiero decirle al comisionado general López Roches que la confianza en la denuncia la va a obtener la institucionalidad en la medida que fortalezcamos las instituciones. Recuerde que lo que se habla aquí es la reducción que ha sufrido el Estado de Derecho por el socavamiento de la confianza de la misma institucionalidad. Para que haya esa condición dentro de las instituciones de seguridad, debe haber transparencia y rendición de cuentas. Son los ingredientes que le van a permitir que el pueblo denuncie y que se enrolen más jóvenes para participar y formar parte de la Policía Nacional. En torno al tema que tiene que ver con el sistema penitenciario en nuestro país, donde este gobierno pues recibió más de 20,000 personas privadas de libertad, donde se había renunciado por diferentes motivos, circunstancias, a tener una gobernanza plena, a tener el control de las llamadas y
a brindar mayor seguridad que fuera constitutivo de preservar y proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Si bien es cierto, ellos están cumpliendo una pena, pero solamente a ellos se les limita o queda en suspenso la libertad, que es un derecho constitucional que tenemos, pero de igual forma todos los derechos le concurren a las personas que están privadas de libertad. En ese sentido, creo que si ya la Policía Militar del Orden Público fortaleció, capacitó y ya entró en vigencia más de 2.000 policías penitenciarios con su oficialidad, y lo que debe haber es una etapa de seguimiento de esta comisión interventora a fin de que se le dé evaluaciones a término a esta estructura que ellos formaron para que haya sostenibilidad y que no se cometan los mismos fallos o errores del pasado, para que haya paz y tranquilidad desde las cárceles en nuestro país. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, ¿cómo ven este panorama de la intervención de los centros penales? ¿Deberían seguir intervenidos así o debería ya soltarse y que comiencen a funcionar de manera adecuada? En primer lugar me voy a referir a lo que opinó aquí el señor Germán Licona, y es que no podemos olvidar la historia, porque nuestro presente refleja los hechos cometidos en el pasado. Y es una atrocidad pensar en que debemos olvidar o no recordar los acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia en nuestro país. Las dictaduras, los golpes de Estado, lo debemos mantener vigente, no para justificar lo que se hace o no se hace en un gobierno, sino para no repetir los hechos, porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Eso lo quiero dejar establecido. Y en segundo lugar, respecto a la militarización de los centros penitenciarios, la Junta Interventora nace por los acontecimientos violentos ocurridos en el centro penitenciario de Támara, donde perdieron la vida, lastimosamente, 46 privadas de libertad. Es por ello que se ordenó a la Policía Militar del Orden Público a intervenir el mismo. Desde que se intervino estos centros penitenciarios a nivel nacional por la Policía Militar del Orden Público, no se ha suscitado ningún otro acto violento. Por el contrario, se han decomisado se han decomisado armas, se ha decomisado droga y se ha decomisado cualquier otro tipo de armas, blancas y de todos los tipos. Se ha postergado por 6 meses la intervención de los centros penitenciarios a cargo de la Policía Militar, por 6 meses, comprendido como una etapa de transición, donde la Policía Militar hará entrega de las instalaciones de los centros penitenciarios a los nuevos agentes y oficiales penitenciarios que durante este proceso de intervención han sido formados para asumir ahora el rol y el resguardo de los centros penitenciarios. Entonces es importante decir de manera enfática aquí al pueblo hondureño que no se postergará más la intervención de los centros penitenciarios a cargo de la Policía Militar, y que esto regresará a su orden con nuevos agentes y oficiales penitenciarios que estarán a cargo de los mismos. Bien, para finalizar, el Comité de Naciones Unidas señala que la violencia sufrida por las mujeres se agravó durante el año 2023 con 380 muertes violentas registradas, en un aumento del 24,2% respecto al año 2022. ¿De qué manera la Policía Nacional está actuando en términos de violencia contra las mujeres? Hay mujeres que han denunciado muchos casos, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y que no han obtenido respuesta a esas denuncias. ¿Cómo trabaja la Policía Nacional en la mejora a la atención inmediata de casos de violencia, comisionado? Bueno, para comenzar, quiero con contundencia compartir con la población que el caso
que se dio en el PNFAS, donde murieron mujeres en un hecho cometido por mujeres también, lamentablemente. Primero, pues lo lamentamos profundamente porque son hechos que no queremos que ocurran ni que sucedan, definitivamente. Se trata de vidas humanas, creación divina, y solo Dios tiene el derecho de quitarle la vida a las personas. O sea, cuando ya por edad, por lo que corresponda ya, uno merezca ir a descansar y pasar otra vida. Sin embargo, es una realidad. Y el hecho de ser realidad, pues la policía actuó de forma contundente. El caso está judicializado. Y están identificadas las personas que cometieron el hecho y ya el proceso penal está en curso, por un lado. Por otro lado, en ese orden de cosas, estamos trabajando muy fuerte en generar condiciones. Tenemos una reducción alrededor del 40-45% en la reducción de homicidios relacionados a mujeres. Me disculpo siempre, con todo respeto y con humildad ante la población cuando hablamos de estadísticas, pero a las instituciones se les evalúa por estadística y estamos obligados a hacerlo. En ese orden de cosas se ha hecho o estamos haciendo, en primer lugar, tenemos una línea directa para que la población se comunique con nosotros, para que nuestras mujeres vivan sin miedo, donde van a informar a la policía y va a haber un trato personalizado e integral, con psicólogos, con médicos, con expertos, con orientadores y con todo lo que corresponde a un equipo en materia social. Pero también tenemos un aspecto de interacción, que es un chatbot, que es más que una comunicación entre la población y nuestras mujeres, para que ellos puedan orientarse, María, que es justamente para recibir también una respuesta inmediata en cuanto al tema de los problemas que le pueda aquejar. Estamos trabajando en la profundidad de los diferentes hogares y en la profundidad de nuestros centros de estudios para que nuestros policías en sus cursos para ascensos, en sus cursos de formación básico, tengan justamente la capacitación para que den trato personal, especial, particular y muy personalizado e interactuado con nuestras mujeres para que no sigan siendo objeto de aspectos que les venga a afectar. Y más allá que eso, estamos fortaleciendo nuestras mujeres con la formación y capacitación, sin menoscabo de los hombres también, para que tengan ese trato directo con nuestras mujeres. No podemos permitir más daño en relación a las mujeres. Somos hondureños y debemos de entender los hombres que las mujeres son fundamentalmente esenciales en lo que es la vida. Tenemos que verlo así, lo tenemos que valorar, tenemos que concienciar, tenemos que aprovechar estos canales para que todos, sin excepción, hombres y mujeres, estoy hablando sin excepción, sin excepción en materia de raza, sin excepción en materia de lo que sea ni religión, aún los que cometen ilícitos, que pongan la mano en la conciencia, porque no es justo ni correcto, porque es cuando viene la otra parte, aquel que comete ilícito y no readecúa su comportamiento para hacer el bien, la Policía Nacional, con todas sus capacidades, que día a día se fortalece, se reinventa y se capacita, lo va a perseguir y lo va a capturar. Entonces hay todo un enfoque sistematizado e integral en el tema de manejo de lo que son nuestras mujeres, para no seguir siendo focos de maltratos de ninguna índole. Bien, voy a ir con las conclusiones, licenciada. Van a tomar en consideración las recomendaciones que hace la Organización de las Naciones Unidas respecto a los derechos humanos y el estado de excepción. Honduras, a través de la representación que tiene la presidenta Xiomara Castro en las políticas de Estado y en los compromisos internacionales en materia de derechos humanos,
toma nota de cada una de las recomendaciones expresadas por los diferentes organismos de derechos humanos, de los cuales Honduras como Estado es parte, siendo así Naciones Unidas. Y hemos ratificado ante estos espacios que asumimos los compromisos como país para avanzar en la garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna. En ese sentido, respecto al estado de excepción y violaciones a derechos humanos, hemos asumido también con muchísima responsabilidad el poder declarar que esta no será una medida permanente de seguridad, sino temporal, provisional y de emergencia debido a las condiciones de país, y asimismo que daremos seguimiento a la comisión que para velar por las no violaciones a derechos humanos y en caso de que existan poder también responder con altura ante las mismas. ¿Cuánto tiempo más se calcula desde el Gobierno de la República? No puedo decirle cuánto tiempo más porque eso dependerá de las condiciones mismas de país y de la estrategia de seguridad que ha sido implementada por la Policía Nacional del Orden Público y por la presidenta Xiomara Castro en fin de proteger y salvaguardar la vida de la población hondureña. Esperamos que todo regrese a su, no hablemos de normalidad porque no hay una situación normal de seguridad en nuestro país, pero sí que una vez que se haya cumplido con el objetivo que establece esta mirada estratégica de la intervención a través del estado de excepción, se haya cumplido, este mismo será derogado y suspendido, avanzando así a otras medidas integrales en protección y seguridad. Abogado Licona, sus recomendaciones al Gobierno de la República y si se debe considerar las recomendaciones que también hace la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, de igual forma excitamos a quienes gobiernan nuestro país, a la presidenta y a los funcionarios que en un esfuerzo se integren a lo que está aconteciendo en el tema de reformas, en el tema de acompañamiento a la situación que está desarrollando particularmente a las operaciones de las fuerzas del orden y que la previsión siente las bases para que sean más sostenibles todas aquellas operaciones comunitarias a fin de que se reduzca este flagelo que tanto daño nos ha causado y que acuerpemos y acompañemos también las decisiones que están dando al más alto nivel de las Naciones Unidas, porque es importante que cuando nos hacen sugerencias o recomendaciones las cumplamos a fin de generar mayor confianza en el pueblo hondureño. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, abogado Licona. Gracias también al comisionado de la Policía Nacional, Roches, también a la licenciada que nos ha acompañado esta mañana. Gracias por su tiempo, gracias a ustedes también por habernos acompañado y por ser fieles a este espacio informativo y de análisis de realidad nacional. Nosotros nos despedimos, pero le invitamos a que se quede con la programación de Canal 11 a continuación. Veamos.